Ahora me lo pasas. Bien. No, pasa un poco. No. Esperamos 5 minutos que ha dicho que Cuando hubiera visto, ahora dime tú. Buenas tardes a todas y a todos y muchas gracias por venir. Nos hubiese gustado que hubiese estado esto a tope, pero dadas las circunstancias y que hoy, como sabéis, hemos tenido una gran manifestación con el tema de las pensiones, pues mucha gente pues ha decidido venir porque están cansados y son mayores. Pero bueno, es importante que los que estéis aquí pues, y no habéis estado esta mañana, pues también un poco tengáis datos de cómo está la situación. Dar las gracias a los compañeros, a Leopoldo y Celia, que son de la coordinadora de pensionistas, y bueno, pues ellos nos van a explicar que tienen muchísimos datos y mucha información de cómo está la situación de las pensiones. Nosotros, desde las Juntas Revolucionarias de Vallecas, que es un colectivo que estamos creando y estamos haciendo actividades diversas por el barrio, pues estamos montando este ciclo de charlas con las pensiones porque entendemos que es un tema crucial y que hay que darle la importancia que tiene, ¿no? Entonces ayer hicimos un acto también en Fontarrón, que estuvo bastante bien, algunas compañeras están aquí y estuvieron ayer, y yo creo que eso refuerza mucho la historia porque hay muchísima gente que no sabe de qué va esto. Está ahí todo el mundo un poco asustado porque si la hucha se ha acabado, que si esto, que si lo otro, que si los fondos de pensiones, y hay un confusionismo entre la gente mayor, un poco, pues eso, que hay que aclarar y hay que decirles que las pensiones tienen que salir de otro sitio, como nos van a contar los compañeros. Y nada más, os dejo con ellos y ya está. Venga, gracias. Voy a empezar yo y voy a empezar diciendo que aquí todos somos prácticamente del barrio. Leopoldo ha vivido muchos años, os dirá exactamente cuáles. Yo vine en agosto del 54 a la zona de la colonia de San José, en la ladera que ahora es un parque, y dejé de estar por este barrio en el año 73. He venido algunas veces, he visto construir todo esto, entonces, claro, lo que no he conocido es el cambio sociológico que el barrio creo que sí que ha sufrido. Yo veo en el metro gente que no era la que habitaba. Veníamos todos de pueblos. Yo vine de un pueblo y era una mejora para nosotros. Nos hemos vivido toda la evolución, entonces que sepáis que no venimos de la estratosfera, sino que estamos perfectamente integrados en los problemas que tenemos, creo que todos. He preparado sobre los materiales que hemos ido a veces explicando en distintos sitios que nos han pedido, como aquí,
pues lo he actualizado y he hecho un esquema que titulo, y sobre ese esquema vamos a intervenir a la limón, unas veces Leopoldo, otras yo, es decir, no va a haber un bloque en que hable yo y otro Leopoldo, sino que según el punto donde estamos mejor preparados, en concreto en los datos económicos, Leopoldo lo tiene bordado y yo en ese sentido, que no soy economista, ni pretendo en el resto de mi vida ponerme a la faena, pero conozco lo indispensable, pues él os va a dar todo tipo de detalles. El esquema sobre el que yo pretendo que montemos hoy la charla y el debate posterior comienza diciendo las pensiones presente y futuro. Luego hay un punto que se llama análisis del discurso dominante. Y en ese apartado he puesto lo que se nos dice, qué nos están diciendo. Frente a lo que nos están diciendo por los medios, vendrán los datos económicos, que ya os digo que los tiene muy bien organizados Leopoldo. Y la lástima es que no dispongamos de un retroproyector, porque ahí se vería mucho más. Pero bueno, como los conoce muy bien, no pasará nada. Después yo voy a hablar sobre las trampas del lenguaje, porque no solo tenemos que estar muy en guardia de no creernos todo lo que, más bien poquito o casi nada, de lo que se nos dice, sino el lenguaje lo que esconde, los eufemismos, las cosas incomprensibles para la mayoría de la gente, que son una verdadera trampa. Y daos cuenta, luego insistiremos en ello, la cantidad de sueldos que están pagando para decir cosas que no hay manera de hacerlas coincidir como descripción de la realidad. A continuación, yo voy a entrar en lo que ha sido más bien mi afición y profesión de toda la vida, es el sistema de necesidades. Lo que los seres humanos y la sociedad necesitamos. Hay un sistema de necesidades, y hablaremos de la imperiosidad de las necesidades, de la urgencia de las necesidades. Después, el sistema de valores, de una forma somera, no voy a ponerme pesadísima en eso, sino lo imprescindible para entender cómo evaluamos nosotros la situación. Después hay un tema del que hablaré yo también, que es el afrontamiento, el hacer frente a la situación. Cómo resolver la situación que parece, en principio, por lo menos problemática. Cómo resolverlo, los sistemas diferentes que hay para afrontar situaciones problemáticas. Y después hablaremos de un instrumento que se ha creado hace 1 año y medio aproximadamente, va a hablar Leopoldo, que es la coordinadora para el sistema de defensa del sistema público de pensiones. Finalmente hay un punto donde, sobre esa coordinadora se va a explicar su origen, se va a explicar la tabla reivindicativa que tenemos y que es la que nos une, el trabajo que ha realizado en el año y medio que lleva haciendo y la situación actual, que la tenemos muy reciente. Incluso los que hayáis estado en la manifestación o hayáis visto los vídeos, sabéis que no es solo Madrid, sino que es toda España un hervidero y ha llegado fuera de las fronteras. Desde luego conocen nuestra situación y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces, las pensiones, estamos aquí porque pensamos que están amenazadas. Y cuando el ser humano siente una amenaza sobre algo, algo que necesita, pues evidentemente se pone en alerta e intenta preguntarse qué es lo que está pasando. ¿Y qué es lo que está pasando? Pues primero hay una serie de cosas que nos dicen. Nos dicen, hay una frase muy acuñada que sobre todo ha calado muchísimo entre los jóvenes. Esto es lo que hay. Yo hace muchos años, en una mesa redonda donde había representantes de estudiantes y organizada por comisiones en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, oí a la representante de estudiantes decir: yo sé que voy a vivir peor que mis padres. Esa frase ya hace 8 o 10 años, fijaos lo aplastante que es de todo tipo de movimiento para cambiar la situación. Y hay otra frase que pulula por
por todas las mentes de jóvenes y mayores, que es: esto es lo que hay. Esto es lo que hay, se puede tomar, esto es lo que hay y hay que cambiar, o esto es lo que hay y me quedo inmóvil. Esa frase se ha implantado para quedarse inmóvil. El discurso se dice que vivimos más, que por tanto, y sobre todo las mujeres, que viven más. Ya en tiempos de Aznar hubo un director general, o subdirector general de la Seguridad Social, que dijo que sería bueno ir pensando en pagarle menos pensión a las mujeres porque de media vivían más. A los 2 días estaba cesado. Pero después lo han hecho, esa idea la han llevado a cabo de una forma más astuta para ellos, y es poniendo un nombre que nadie sospecha lo que oculta debajo. El índice de sostenibilidad de las pensiones significa, lo vamos a ver después, en ese lenguaje esconden una trampa que nadie se entera. Ya, en principio parece que es algo positivo, índice de sostenibilidad, y la gente se queda con tantísimas cosas que hay que atender en la vida, pues se queda sin capacidad de reacción. Lo que se nos dice es que no se pueden pagar, que no hay dinero, que ya no queda dinero en la hucha de pensiones, que somos personas que vamos teniendo un defecto, y es que vivimos demasiado. Vivimos escandalosamente muchos años, que gastamos mucho, que vamos mucho al médico, etcétera, etcétera. Y que por tanto lo que hay que hacer es irse apretando. Tantas veces nos han dicho que apriétese usted el cinturón, apriétese. Pues ahora, sobre todo, a la gente mayor, a la gente que depende de una pensión. Todo eso que hemos oído tantísimas veces, hay que rebatirlo, o hay que analizarlo sobre todo y ver qué es lo que si nos están mintiendo. Y la impresión es que nos está mintiendo al 99% aproximadamente. Entonces, hay que combatirlo con datos económicos. Efectivamente, hay que conocer todos los detalles que ellos nos dan, saberlos rebatir y sabernos dueños de todo derecho y toda razón, que eso nos dará fuerza para defender nuestros derechos, sin saber, solo con protestar o en plan lastimero, ir diciendo: es que ya soy mayor, fíjese que estoy enfermo y ahora tal. Eso no debemos, desde mi punto de vista, utilizarlo. Hay que reclamar derechos. Porque, como yo le decía esta mañana delante del Congreso a un joven que me ha preguntado: ¿ustedes qué hacen aquí? ¿Qué reclaman? Y le he dicho, improvisando: mire, nosotros somos el pueblo trabajador. Somos los que hemos trabajado todo el tiempo, hemos creado la riqueza de este país, hemos pagado impuestos y ahora nos quieren quitar las pensiones, que es lo mínimo que podían respetar. Y luego le he preguntado: ¿y usted quién es? Y me ha dicho: soy de Europa Press. No me ha grabado ni nada, pero todo eso, reclamar derechos, desmontar el discurso engañoso y falaz que tiene toda esta gente que vemos en teles, en radios, etc. Yo creo que los que estáis aquí, con solo que yo lo enumere un poco, no necesito ponerme machacona, sabéis que ese es el camino. Ahora yo daría paso a Leopoldo, que tiene todos esos datos muy bien recogidos y son instrumentos, datos con los que decir: miren ustedes, no nos engañan, la realidad es otra. La hucha de las pensiones se la han gastado ustedes en montones de cosas que en todo caso, en el peor de los casos, serían nuestras, porque si se han comprado ustedes un hospital o han dado dinero a autopistas o han hecho cualquier otra cosa de las muchas que han hecho, y lo sabemos a ciencia cierta, en todo caso nos pertenecerían. Y Leopoldo, yo creo que es el esta que charla. Buenas, y deciros que estamos en el barrio de nuestra infancia. Yo he conocido a Celia hace muy poco tiempo, llevamos unos años que nos hemos conocido a través de las marchas de la dignidad, pero hablando y tomando algún café, alguna caña, pues comentábamos dónde somos y demás, y resulta que hemos nacido en la misma provincia y hemos vivido en el mismo barrio que ha sido este precisamente, ha sido Vallecas, y concretamente muy cerca del Alto del Arenal.
Entonces venir aquí es una forma de volver. Yo me fui hace ya casi 45, 50 años, y cuando vuelvo la verdad es que tengo la nostalgia de la infancia y la adolescencia. Y es un barrio que podéis sentiros orgullosos de él porque la verdad es que yo personalmente, y creo que Celia también, tenemos unos recuerdos inmejorables. Bueno, deciros que la situación de las pensiones y en general de la situación económica del país pues se manifiesta muy fácilmente, como se ha comentado últimamente, diciendo que España crece, el gobierno presume de que crecemos económicamente, pero crece con dos cosas muy claras, que son salarios de miseria y destrucción salvaje del trabajo y privatizaciones de todo. Es decir, se crece a costa de la mayoría social, de jóvenes trabajadores y pensionistas, favoreciendo a una minoría privilegiada que es menos del 1%. Es decir, con la situación de la crisis inacabada que vivimos, se ha enriquecido el 1% y la inmensa mayoría, el 99% restante, estamos en una situación peor que hace 10 años. Esa es la realidad económica que estamos viviendo. Entonces, estos datos son importantes porque se manipula mucho y originan lo que se dice, pues claro, el país más desigual de Europa en estos momentos, incluso comparado con otros países, incluso casi como Lituania, Rumanía y demás, pues es España donde más ha crecido la desigualdad económica. Resulta que 200 familias tienen el 40% de la riqueza del país. O sea, es un país tremendamente desigual, que están desapareciendo los derechos históricos adquiridos y estamos en una situación de deterioro continuo de todo el mundo. Pero bueno, ¿cómo hemos llegado a esta situación? Resulta que lo que se comenta, las 3 P's que han comentado, incluso como hemos estado en algunos sitios que han creado las plataformas de las 3 P's, paro, precariedad y pensiones. Bueno, estamos ahora mismo en una situación muy sencilla. Son 2 millones menos de trabajadores que en el año 2011. Esto no son cifras que digo yo, dice incluso el señor Pedro Sánchez, que no está en el Congreso en estos momentos. 2 millones menos de trabajadores producen lo mismo que en el 2011. Quiere decir que, siendo menos trabajadores, se reparte más carga de trabajo a los que están en el mundo del trabajo, hay más paro, más precariedad y un ejército de personas que están buscando un trabajo, pues para salir, un trabajo digno para salir de la situación que tenemos, ¿no? Entonces, el paro efectivamente está ahí, la situación es esa. La precariedad, todo el mundo sabe, en el año 2017, el 29 de agosto, el 30 de agosto, los últimos días de la temporada de verano, como estamos en un país de servicios con salarios paupérrimos, se despidieron 290.000 personas en un solo día, con contratos temporales y a tiempo parcial. En un solo día se destruyeron esos puestos de trabajo. Eso es la precariedad que todos conocemos. Unos trabajos precarios, fundamentalmente de la rama del servicio, no de la rama de la industria. La rama de la industria tiene trabajo, como sabéis, con un valor mayor añadido. Es decir, es un trabajo mejor remunerado. Nos vamos entonces a las pensiones. Paro, precariedad, hemos dicho, 2 P's, nos queda la tercera, de las patas de la mesa, por decirlo, del trípode. Tendríamos el tema de las pensiones. El tema de las pensiones, pues yo creo que los datos también los conocemos. España es uno de los países que tiene unas pensiones más bajas, es uno de los países de Europa que tiene un tanto por ciento del Producto Interior Bruto de lo que produce el país dedicado a pensiones. Tenemos un 10,5% del billón largo de euros que producimos, es decir, si producimos 100 euros, a las pensiones van 10,5 euros. Sin embargo, los países que se llaman de Europa y nosotros dicen que somos europeos, pero en este sentido tenemos situaciones económicas muy parecidas al tercer mundo, dedican hasta el 14%, de cada 100 euros dedican 14 a la pensión. Luego dinero hay, lo que pasa es que hay una distribución y unos gobiernos que hemos tenido, los últimos, el último concretamente y el anterior también, que hizo la reforma que hizo, que nos han llevado a una situación de deterioro de nuestras condiciones de vida. Entonces, la sociedad tal como estamos viviendo ahora mismo, se puede decir, hemos dicho en muchos sitios, que está rota, fracturada y desestructurada. En ese sentido, pues está rota porque ha desaparecido la clase media que se presumía de esta sociedad antaño. Todos somos clase media, vivimos en una situación, pues eso está desapareciendo a grandes rasgos. Está fracturada porque hay 13 millones y medio, aproximadamente 14% de personas en el umbral de la pobreza, y está completamente desestructurada por el tema de la desigualdad social. La desigualdad que es una de las más grandes, como hemos dicho, en Europa, ¿no? Entonces, esta situación tiene un precedente, y es lo que hemos venido viendo en las pensiones con el tema de las sucesivas reformas que han existido. Perdonad que tengo la garganta de esta mañana, de la movida esta mañana en las Cortes, está un poco mal.
y entonces la afonía se nota ya. Bueno, vamos a ver, mirad, en pensiones hemos sufrido 5 reformas de pensiones desde el año 75. Todas ellas han sido regresivas y fundamentalmente han ido encaminadas al tema de lo que se llama el periodo de cómputo para calcular la pensión cuando te vas a jubilar. Entonces, hemos pasado de hacer una huelga general que se celebró concretamente contra el gobierno del Partido Socialista en el año 85, el 20 de junio, una huelga que se hizo, los que la recordaréis, fue una de las primeras huelgas generales que se planteó y fue por el tema de las pensiones, de pasar de 2 a 8 años para calcular el periodo de cómputo, lo que tenía derecho un trabajador para la pensión. En el año 96-97 se llevaron a cabo las reformas más lesivas a los trabajadores, que fueron los Pactos de Toledo. Los Pactos de Toledo fueron unas reformas que incluso cambió el modelo sociológico, porque al firmarlo los sindicatos mayoritarios, comisiones UGT, las movilizaciones sociales que se desarrollaron en los años 80 y principios de los 90 dejaron de realizarse. ¿Por qué? Porque evidentemente hubo una firma de unos pactos donde las pensiones se pagaban por parte del Estado, eran de los presupuestos generales del Estado, y como se dice, cambiaron las fuentes de financiación. En vez de ser de los presupuestos generales del Estado, pasaban a ser pagadas por la Seguridad Social y automáticamente dependían de las cotizaciones de trabajadores con un 4% de la renta que están haciendo y del 27-28% de los empresarios. Quiere decirse que cuando estamos en crisis, y entremos en una situación de crisis del sistema capitalista, esas cotizaciones o esos salarios son más bajos, como estamos viendo ahora. Más del 50% de los jóvenes que tienen trabajo o entran en el mercado de trabajo tienen unos salarios menores a 980 euros, y cuando efectivamente estamos en esa situación, disminuyen los ingresos en la Seguridad Social, originándose un déficit. Pero todo esto está programado para efectivamente un fin concreto que, como luego veremos, que son los planes privados de pensiones, favorecer esos planes privados de pensiones y los planes privados de empresa que desgraciadamente se están potenciando por sindicatos que firmaron los pactos de Toledo. Vale, gracias, tenemos algo aquí disponible. Entonces, estos pactos de Toledo, que fueron en el año 96-97, ya digo, determinaron que las pensiones dependían ya de las crisis del sistema capitalista, de lo que ingresaran en las cuentas de la Seguridad Social. El Estado se desentendía y dependíamos exclusivamente de esa situación. ¿Qué pasó? Que hubo un momento de ladrillazo donde parece que todo el mundo vivía y era millonario y tenía fortunas económicas con el tema de la burbuja inmobiliaria, y hubo un momento de excesos de remanente, con lo cual se originó lo que se llamó la hucha de pensiones, acumulándose durante una serie de años con el esfuerzo de todos los trabajadores hasta los 67.000 millones de euros. El mayor fondo que teníamos de la reserva del fondo de la hucha de pensiones en ese sentido. Bueno, pues llegó la crisis cíclicas que tenemos que soportar de vez en cuando y que a veces son verdaderamente insoportables para la mayoría de la población. Y a partir del 2008, efectivamente, a partir del 2008, la situación ya empezó a degenerar porque esa crisis lo que hacía era sencillamente forzar reformas, porque ya las pensiones decían que no eran sostenibles, estaban los bancos ya haciendo propaganda de los planes privados de pensiones que venían de los acuerdos de los Pactos de Toledo. No olvidéis, en el 96, en esa reforma de los Pactos de Toledo, es donde empiezan y surgen los planes privados de empresa y los planes privados de pensiones que los bancos están machacando diciendo que el sistema no es sostenible. Y luego veremos que es una falacia, que es mentira, el sistema es perfectamente sostenible y no hay ningún problema. A partir del año 2011, con el gobierno del señor Zapatero, en plena crisis y en plenos recortes, tanto en sanidad, con educación como en dependencia, en plenos recortes, se firman una nueva reforma por parte del gobierno del señor Zapatero y por parte de los sindicatos mayoritarios, comisiones UGT. Una reforma que es la más lesiva para los intereses de los pensionistas. Se aumentan los años de jubilación en esa reforma del 2011 de 65 años a 67, se aumenta el periodo de cómputo, que con los Pactos de Toledo había quedado en 15 años, de 15 años a 25, es decir, se calcula la pensión en los últimos 25 años de trabajo, con lo cual la persona que ha trabajado hace 25 años tenía unos ingresos menores que los que pueda tener ahora. Normalmente, aunque sea poco, nos suben la miseria de 2 euros a los pensionistas, el 0,25, pero bueno, en las condiciones de trabajo, o sea, había acuerdo cuando se negociaba con los convenios y entonces se subía pues, el 1 o 2%, y un salario del 2013 era bastante mejor que podía serlo en el 2008 antes de la crisis, que podía serlo en el 2000. Y entonces, en vez de ser 15 años, son 25 años para aumentar el cómputo para el cálculo de la pensión de cada ciudadano. En esa situación, los economistas hacen un estudio y dicen que esa reforma del PSOE y de los sindicatos mayoritarios significa, en un periodo medio en el 2011 por el Partido Socialista,
no causa ningún efecto favorable a las arcas de la Seguridad Social, y cuando entra el Partido Popular en el 2012-2013 hace dos reformas. Una laboral, que hunde ya el mercado de trabajo, precarizando a la gente joven, y una reforma de pensiones de 2013, como decía Celia hace un momento, que lo que provoca es las subidas. Primero dicen, no se revalorizan las pensiones con arreglo al IPC a partir del 2013, Partido Popular. Al no revalorizarse las pensiones, se dice que el IPC, por supuesto, ya desaparece de las pensiones. Se sube solo el 0,25, por decir que suben algo, 2 euros, y se aplica el factor de sostenibilidad, que a partir del año que viene, las personas que se jubilen van a cobrar menos que los que se jubilen en el 2008. Cada año que cumpla uno más edad, la persona que cumpla más edad, pues tendrá menos pensión. Ese es el factor de sostenibilidad, que es un anacronismo hablar de ello cuando eso es completamente falso, ¿no? Un engaño manifiesto. O sea que en principio estamos en esta situación de deterioro continuo del sistema público, de deterioro continuo en las condiciones laborales de la gente joven, del exilio de la gente joven, que se han tenido que ir fuera, como sabéis, cientos de miles de jóvenes porque no tienen condiciones dignas de vivir en el país. Y en esta situación, pues los pensionistas estamos, como decía al principio, vuelvo a las cifras y ya le doy la palabra a Celia, y si queréis lo hacemos más corto para hacerlo un debate que puede ser interesante y tal. Los pensionistas, el 50% de los pensionistas tienen una pensión menor del salario mínimo, el 34% de las familias, una de cada 3 familias, tiene como único ingreso una pensión, 7 de cada 10 mujeres cobran una pensión menor del salario mínimo. En fin, como veis, son cifras totalmente vergonzosas respecto de lo que se llama la Unión Europea, con pensiones, incluso más de 2,5 millones de pensiones por debajo de los 400 euros. Paso la palabra a Celia y luego completamos, si queréis. Sí, ¿cuál es el proceso que sigue la persona, los grupos sociales también, de recibir información, evaluarla y luego decidir qué es lo que va a hacer? Y en ese sentido, generalmente cuando se produce una noticia alarmante o sorpresiva, la persona se pregunta ¿qué es esto? A veces se capta una amenaza sin llegar a saber muy bien de dónde viene. Es cuando tenemos en el cuerpo un malestar, una zozobra que no sabemos muy bien ni ponerle nombre. Generalmente ya la gente va hablando de ansiedad. En realidad eso es un sistema rapidísimo de procesamiento de la información, pero luego hay otro sistema un poco más lento, un sistema cognitivo, que suele ser a base de análisis. Son procesos de valoración que generalmente se repiten, se le dan vueltas y vueltas a las cosas, a ver si he entendido yo esto, si no he entendido esto, qué es esto que está pasando. Es el proceso de valoración. Eso se puede hacer individual o colectivamente. Ahora mismo lo estamos haciendo aquí 2 personas en voz alta, pero vosotros nos estáis siguiendo. Estamos haciendo un proceso de valoración. Es totalmente necesario para poder luego reaccionar. A continuación, en ese proceso de valoración hay una serie de pasos que se han ido estudiando. Uno de los pasos importantes es que la persona dice, ¿y esto me va a recortar a mí mi bienestar? ¿O me lo va a aumentar o me lo va a dejar tal cual? Por la edad que tenemos aquí todos, seguramente que todos nos acordamos, y ahora empiezo yo a rascar en la memoria, que antes se decía que eso del bienestar no era importante, que había que recortarlo. Tuvimos unos 8 o 10 años una campaña entera contra el bienestar. Yo en ese momento estaba explicando a gente más joven, estaba explicando unas cuestiones que aludían a estos procesos de valoración, y yo sabía que el tema del bienestar era imprescindible, o sea que científicamente eso no era válido en absoluto. Todos los datos obtenidos en estudios experimentales van en contra de que el bienestar no sea importante. El bienestar es muy importante y la gente tiene una inercia normal, natural, a defenderlo. Y lo que tiene además es que saber que eso es normal, natural y que es de derecho. Y que el que te diga que tienes que recortar el bienestar, por lo menos que te diga el motivo por el cual lo tienes que recortar, y luego tienes que decidir si lo vas a recortar o no. O sea, el bienestar es una pieza clave en los procesos psicológicos de valoración, en todo el universo mundo de seres humanos que se ha estudiado.
A renglón seguido de los procesos de valoración van otros que se llaman de reevaluación, cuando la cosa no te deja totalmente satisfecho. Y en el último tramo de esos procesos hay una parte que se ha estudiado bastante pormenorizadamente, que la persona intenta averiguar en qué modo interfiere sus planes. Por ejemplo, una persona joven que oiga hablar de la crisis y no se ponga a evaluar con mucho detalle qué es eso de la crisis, si le están tomando el pelo o no le están tomando el pelo, se lo trague así sin más ni más, pues aún así dirá, esto me está chafando una serie de planes. Yo pensaba comprarme una casa, pensaba hacer un viaje, pensaba vivir en pareja, etcétera, etcétera. Es decir, y eso no es que se le ocurre a alguien porque es muy raro, esos son todos los seres humanos y de todas las nacionalidades y lenguas y religiones. Entonces, no es raro ni es súper extraordinario que nos lo preguntemos, es el proceso normal de cómo trabaja la mente humana. Después de estos procesos, una operación que significa buscar las causas. ¿Cuál es la causa de que esté pasando esto? Te dicen, hay una crisis. Y la gente, en general, nos lo hemos tragado. Y de hecho, mucha gente que no cree que eso sea una crisis, sigue hablando de crisis. Y ahí volvemos a encontrarnos con el tema de las trampas del lenguaje. Esto no es una crisis, esto es un robo con tomadura de pelo, pensando que somos tontos. Nos ha venido a muchos de nosotros un WhatsApp recientemente donde un miembro del PRI mexicano cogió en una reunión a una gallina, le quitó las plumas, lo habréis recibido muchos, viva la gallina, le fue arrancando todas las plumas y luego cuando ya estaba desplumada la gallina, cogió un puñado de trigo y se lo enseñó a la gallina iba detrás del puñado de trigo. Y les dijo, para más INRI, a los asistentes, así son los pueblos. Es verdad que muchas veces los pueblos se comportan un poco parecido a la gallina. Después, y nosotros estamos en el brete de parecernos a la gallina o alejarnos mucho de su ejemplo. Si nos han desplumado, porque ya nos han desplumado, y encima les dejamos que continúen y encima nos quedamos, esto es lo que hay, pues seremos exactamente igual que la gallina. Entonces, él estaba hablando de que había un proceso que consiste en buscar cuál es la causa. Si te dicen hay una crisis y por eso te quedas sin trabajo y por eso no tienes posibilidad de tener casa y por eso tus hijos ya no van a poder estudiar, etc. ¿Y esto qué es? ¿Me están definiendo bien la realidad? Yo no puedo dejárselo a otros. Tengo mi responsabilidad de analizar bien la realidad y buscar la causa. Es un proceso, una fase del proceso que es buscar cómo encaro yo el problema. Si eso es problemático, ¿qué medios, qué recursos tengo para resolver el problema y cómo lo voy a hacer? Se llama el afrontamiento. Y en este afrontamiento, esta operación de afrontamiento, hay dos formas principales. Una es preocuparse de tus emociones, por ejemplo, la persona que se queda sin trabajo y empieza a darse pena, lástima, etc. Y trata de buscar apaciguar su tristeza, su depresión, etc. O hay otro modo de enfrentamiento que está dirigido no a las emociones, sino al problema. Entonces, los dos modos de afrontamiento a veces los tenemos que utilizar, pero el que realmente hace que el problema pueda tener posibilidad de desaparecer es aquel afrontamiento que va dirigido al problema, conociendo sus causas y teniendo una buena evaluación de los recursos. En nuestro ejemplo, cuando nos hablan de crisis, primero, atender nuestras emociones, porque a veces son muy fuertes, pero no descuidar para nada el afrontamiento dirigido al problema. ¿Y el problema cuál es? Que ellos tienen los medios, que ellos pueden contar la película muy a lo que les venga bien, y nosotros estamos
más desunidos de lo que sería conveniente y necesario. Tenemos que unirnos, no por el mero hecho de unirse, sino siendo perfectamente conscientes de qué objetivos, qué instrumentos tenemos que utilizar para cambiar la situación. En segundo lugar, yo quería hablaros del sistema, os he hablado del sistema de procesamiento de la información de un ser humano normal en cualquier latitud de la Tierra. Hay luego una serie de datos que a mí me parecen interesantes en el sistema de necesidades. Las necesidades, por ejemplo, se han clasificado en primarias y secundarias. Primarias, por ejemplo, podría ser respirar. Y ahí vemos muy claramente que podemos estar un cierto tiempo sin respirar y al cabo de ese cierto tiempo ya el organismo se deteriora. Sin respirar nos morimos. De comer, dormir también tiene un periodo en que podemos retrasar la satisfacción de las necesidades, esas básicas. Por lo tanto, hay una urgencia de cumplir, de satisfacer la necesidad, y otra, la imperiosidad, esa es la fuerza con que la necesidad nos urge a cumplir. Imperiosidad y urgencia son importantes. Y aquí, siendo muy rápida y tal, quiero pasar a que una frase que se suele decir entre nosotros cuando vamos a las manifestaciones: devuélvanos nuestra dignidad. La dignidad no es una cosa baladí para el ser humano. La dignidad, la autoestima, es importantísima. De hecho, muchas veces los seres humanos preferimos dejar de comer hasta de respirar o de dormir, porque de respirar es un poco más fuerte, más urgente, más imperioso, pero dejamos de dormir para hacer un trabajo, para cuidar a una persona a la que queremos, por esa necesidad tan fuerte de autoestima. Eso, en el lenguaje técnico se dice que la autoestima es una necesidad tan fuerte, tan imperiosa, que a veces se pone por delante, prevalece a otras necesidades que se consideran básicas. Pero cuidado, yo sí creo que tenemos que tener muy buena conciencia de que la dignidad y la autoestima nos la ganamos nosotros, cuando respondemos a lo que creemos que es justo y defendible en nuestra vida. Cuando no lo hacemos, cuando dejamos de defender lo válido, lo justo, perdemos una parte de nuestra dignidad. La dignidad no nos la puede robar nadie, ni siquiera el gobierno, con todos sus medios, la tenemos nosotros. Y lo que tenemos que reivindicar es el derecho a ser respetada esa dignidad y a que nuestras necesidades básicas y no básicas, sino secundarias, se puedan satisfacer en una sociedad. Eso significa que tenemos que cambiar muchas cosas. Primero, que no tengamos un sistema informativo que nos cuente, que nos vele la realidad, que nos disfrace la realidad, que en vez de tener la realidad tal cual se presenta, tenemos ahí una cortina de humo, de engaño, y tenemos doble tarea. Con esta sociedad de la información que tenemos, que es más bien desinformación y engaño, lo tenemos doblemente difícil. Por otro lado, el sistema de valores creo que también es importante traerlo aquí, hacerle una pasadita. El sistema de valores de lo justo, no que cada quien por su fuerza, por su maña, por sus conexiones sociales pueda conseguir un fallo justo en la justicia o defender lo que podría defender otro con mejores medios. Eso, el sistema de valores también lo tenemos que repasar e integrar en nuestra actividad. He hablado del sistema de procesamiento de la información, el sistema de necesidades, y voy a hablar, no es muy sistemático lo que estoy haciendo, pero voy a hablar solamente de por cosas que me parecen imprescindibles. ¿Qué medios utilizan? De todos estos conocimientos psicológicos, no creáis que se explican solamente en las facultades, en las escuelas,
de humanidades, no. Esto lo conocen muy bien. La psicología ha estado presente desde los años 50 en todas las actividades de gobierno, de acción exterior, etc. Son muy conocidos entre gente del campo, cómo se tortura a los prisioneros, privándoles, por ejemplo, del sueño, privándoles de estimulación. Privar de estimulación se utiliza, por ejemplo, en sitios como Guantánamo, etcétera, privarles de recibir sonidos, imágenes, etcétera. La psicología se ha utilizado ampliamente en la guerra, etcétera, y se está utilizando con nosotros también. Ellos conocen que si nos destruyen las expectativas de que el problema se puede resolver, nos quedaremos inermes, nos quedaremos sentados, nos quedaremos en una silla en nuestra casa y no hablaremos ni con el vecino. Luego, la esperanza, la expectativa también la tenemos que cuidar. Es un punto vulnerable que ellos atacarán sabiendo lo que hacen. Hay gente que se vende y que trabaja en eso. Y luego, otra cosa que se conoce desde 1949, se descubrió en ratas un fenómeno que se denomina en todos los manuales la indefensión aprendida. Significa que a animales y a personas también se les puede crear una situación en que no reaccionen por muy aversiva que sea la situación. En concreto se descubrió en el año 49 trabajando con ratas que al principio les daban un soplo de aire en el rabo y saltaban, puestas en un taburete, saltaban hacia un lado y se dirigían hacia una ventana. La rata aprendió a salir por la ventana, pero después le pasan a otra situación donde no hay más que ventanas pintadas y les siguen dando descargas de aire en el rabo. La rata salta y salta y se da de bruces con una ventana pintada y llega a un estado que se llama la indefensión aprendida, que eso también se crea en seres humanos, mediante la cual, por mucho que te caiga, por una tormenta horrorosa, por mucha injusticia que sufras, si estás en situación de indefensión y no te dan un tratamiento, te quedas sin reaccionar. Y eso les viene de perlas a gente como la que tenemos ahora mismo dirigiendo nuestras vidas. Entonces, repito que esto ha sido como escoger cosas que me parecen imprescindibles, no muy sistemático, y ya paso la palabra a Leopoldo, que os va a hablar de la coordinadora, de cómo se formó, cómo ha trabajado, cuál es la tabla reivindicativa, Bueno, etc. antes de pasar, efectivamente, Celia, gracias, antes de pasar a la coordinadora y hablar de ella, quería decir dos o tres cositas. Es que, para terminar, algunos datos, ya sé que son a veces aburridos. En Madrid somos 1.200.000 pensionistas, prácticamente el 22% de la población. Y a nivel del Estado estamos ya en los 9 millones y pico. Estos datos no quiere decir que efectivamente no tenga solución el sistema público de pensiones, todo lo contrario. Lo que estamos planteando nosotros es que se está haciendo unas políticas desde el Partido Popular con el tema de las pensiones que son claramente organizadas para deteriorarlas, unas políticas que están provocando las situaciones de las reformas que hemos dicho anteriormente. Se descapitaliza la seguridad social mediante reformas, las dos reformas que hemos dicho anteriormente. Se descapitaliza la seguridad social mediante el fraude. Todos sabemos que las condiciones de trabajo de los jóvenes y sobre todo de las personas en la hostelería y en el comercio son situaciones donde no se cotiza como se debería cotizar. Eso significa un fraude. España es un país que tiene una economía sumergida, el doble de la media de la Unidad Europea. Tenemos todas las cifras más negativas en ese sentido. Y se descapitaliza la seguridad social también con la gestión de la administración. Pero hay soluciones, y las soluciones efectivamente el gobierno no quiere hablar de ellas, solo quiere privatizar, como ha hecho y está haciendo en la sanidad. Que efectivamente faltan personales técnicos y faltan médicos en los hospitales. Las soluciones administrativas que se dan y que planteamos nosotros desde la coordinadora y desde otros organismos, pues evidentemente España es la cuarta potencia, como hemos dicho antes, después de la salida de Inglaterra del Brexit. Hay recursos económicos suficientes, lo que pasa es que están mal distribuidos. Entonces, si aplicamos, por ejemplo, las mismas situaciones que pasa en Europa, destopando lo que se cotiza, las bases máximas y mínimas, se destopan, en Europa están destopadas, nosotros tenemos un nivel máximo de cotización hasta 3.700, pues
pues quiere decir que se podrían ingresar del orden de 7.000 millones de euros en las arcas de la Seguridad Social. Pero esa política no se aplica. No se aplica porque efectivamente, ahora veremos lo de los impuestos, pasa exactamente lo mismo. Sobre el tema de equiparar el régimen de autónomos en las cotizaciones a la Seguridad Social, se podrían ingresar 6.000 millones. Son datos económicos que han hecho bastantes estudios en este sentido. Los impuestos progresivos, en España no se paga a partir de los 60.000 euros de ingresos al año, no se pagan prácticamente en la línea de cotización progresivas más cantidad de dinero. Es decir, la gente que tiene ingresos muy poderosos, pues resulta que llega a los 60.000 ya no cotiza. O se meten luego en la SICAD, que hemos dicho muchas veces, con inversiones bancarias con el fin de evadir dinero de cotización. Es decir, hay mucho fraude en este sentido. El tema de los impuestos progresivos supondría también un ingreso importante. Incrementar el salario mínimo, que es una de las reivindicaciones que se está diciendo en todo el mundo laboral, significarían 3.000 millones de ingresos a la Seguridad Social. Y luego se pueden reducir gastos en la Seguridad Social también, gastos que está haciendo el Gobierno y que efectivamente no son en absoluto beneficiosos para los ingresos en la Seguridad Social o para los gastos. Por ejemplo, las tarifas planas y bonificaciones que tienen los empresarios para crear puestos de trabajo. ¿Por qué lo tiene que pagar la Seguridad Social? Todos los años se pierden de 2 a 3.000 millones por esas tarifas planas a los empresarios para favorecer trabajos de miseria. Eso efectivamente no tiene que lo paguen de los presupuestos generales del Estado, que salen muchas partidas de esos presupuestos. Cuando paga la Seguridad Social se le paga a los empresarios para que crean trabajo basura. Es una cosa totalmente... Son políticas que aplican los gobiernos, que ahí están, pero son de vergüenza. Pues eso significa, ya digo, de 2 a 3.000 euros prácticamente cada año. 5 años de gobierno del Partido Popular, nos vamos a decenas de miles de millones de euros. Suprimir las declaraciones a planes privados de pensiones, que todo el mundo sabe que efectivamente hay algunas personas que tienen posibilidades, la inmensa mayoría no, pero de suprimir planes privados de pensiones, que por cierto, antes de que se me olvide, son verdaderas estafas, son las preferentes futuras, en el sentido de que no son ninguno de ellos, bueno, de 280 planes, el último dato que leí, solo 2 han sido rentables, porque los bancos invierten en activos tóxicos, es decir, en activos que no son rentables, como no se controla ese dinero, pues sencillamente hacen lo que les parece oportuno. Y entonces eso es otro fraude descomunal que se está haciendo y que efectivamente se ha visto y se ha comprobado que es un fraude en los sistemas estos chilenos y americanos, en los planes privados que se han llevado a efecto. O sea, que son las nuevas preferentes que pretende el gobierno como solución a la no solución de los problemas que pueda tener la Seguridad Social con las políticas que aplican. En definitiva, hay soluciones, pero no hay voluntad política. Y evidentemente la Seguridad Social y el problema de las pensiones, como todos sabéis y se ha dicho muchas veces, es un problema de ingresos económicos y no de gastos. No es que haya muchos gastos, porque hemos dicho que solo se gastan 10,5 euros por cada 100 que tiene el estado de producción, de Producto Interior Bruto. Pero luego lo más grave del caso es que en este país no se han hecho reformas fundamentales, que las voy a enumerar muy rápidamente antes de hablar del tema de la coordinadora, reformas fundamentales que están pendientes. Por ejemplo, la reforma fiscal. La reforma fiscal nadie quiere pagar más fiscalmente, pero es que en España estamos pagando lo que recibe el Estado en ingresos prácticamente es de las nóminas de los trabajadores y de los pensionistas del IRPF, 70.000 millones. Y las empresas pues cotizan muy poco, prácticamente nada. En muchos casos, con la crisis no han cotizado prácticamente nada. Tenían un impuesto de sociedades del 35% hace 10, 15 años y prácticamente, si os doy los datos, el otro día lo comentaba una persona, un profesor en la televisión, comentaba, Ferrovial tiene 1.390 millones de beneficios netos. Paga un impuesto de sociedades de 61, eso es el 5%. Cualquier pensionista, cualquier trabajador, por cada 100 euros, tiene que pagar de IRPF 15, 16, 18, en función de cómo tenga la pensión o su salario. O sea que por cada 100 euros la señora Botín, en la media de los bancos solo cotizan un impuesto de sociedades del 8%, por cada 100 euros pagan 8 la señora Botín, y resulta que yo como pensionista pues estoy pagando 18, 17, 19, en función de la pensión que tenga cada uno. O sea que en realidad los ingresos que tiene el Estado son de las rentas del trabajo y de las rentas de los pensionistas. El tema de la reforma fiscal, fijaros, el dato es muy claro. España tiene una presión fiscal que es del 36%. Del 36% del respecto del Producto Interior Bruto. Pero la media en Europa, y por eso no somos europeos, está en el 44%. Estamos hablando de cifras que son más de 6-7 puntos de diferencia respecto de la media de Europa. Cada punto de presión fiscal que fuera más justa, más equilibrada para los que más tienen, que son los que tendrían que pagar, significarían 10.000 millones de ingresos al Estado. Es decir, estamos hablando de entorno, si fuéramos un país europeo, de más de 70.000 millones de ingresos, 60-70.000 millones de ingresos
para el Estado poder repercutirlos en sanidad, educación, en los servicios públicos y en pensiones fundamentalmente. Pero esas reformas fiscales no se hacen porque efectivamente el gobierno, incluso el Partido Socialista anteriormente, no tuvo valor a hacerlas y no fue capaz de homologarnos a Europa para que efectivamente quien más tenga, más pague. Ese es uno de los problemas que tenemos históricos y que estamos teniendo en estos momentos una presión fiscal menor que tienen Grecia y Portugal. Somos el último país en este sentido. Claro, y tú le hablas a la gente que tiene que pagar más impuestos, la televisión manipula, fijaros si manipula que un compañero en el grupo de WhatsApp de la coordinadora, fijaros lo que decía Celia hace un momento también, es fundamental cómo llega a manipular no solo las mentes de las personas, sino cómo se manipula, en el caso del ejemplo que ha dicho del animal anterior. Comentaban en WhatsApp que había sido un desastre todo porque resulta que había sido, las televisiones solo hablaban de los sindicatos mayoritarios, comisiones UGT. No se ha visto ninguna bandera de estos sindicatos, ni en Oviedo, ni en Bilbao, ni en Barcelona, ni en Madrid prácticamente. Entonces quiere decir, se ha convocado la coordinadora y esta movilización es de la coordinadora. Sin embargo, hay compañeros que ven las noticias linealmente, no las analizan. Y la mayoría de los ciudadanos, desgraciadamente, vemos las noticias, no somos capaces de hacer un análisis crítico de cada frase o de cada información que nos estén dando. Es la clave del problema, ahí está la manipulación. Ser capaces de ser críticos con la información. Porque puede llegar el caso que incluso lo de esta mañana, que ha sido un éxito de movilización, como en los viejos tiempos, y ha sido a nivel de todo el Estado, pues haya compañeros que por la televisión se dejen influir de forma negativa. Eso es un dato también que hay que... También habiendo estado y habiendo cogido un micrófono, Paco, que ha estado esta mañana allí, pues el debate que hemos tenido en los WhatsApp es claro. La manipulación manipula las mentes y sobre todo si no hay una sensación, una autocrítica de la información, si no somos capaces de hacer autocrítica, efectivamente nos pueden manipular y llevar a donde quieran. Bueno, sobre el tema de los datos, ya digo, las políticas que habría que hacer, no solo la reforma fiscal, la economía sumergida es del 24%, es decir, de los 100 euros que producimos, 24 es economía sumergida, que no cotiza a la seguridad social y que son muchas veces economías como la industria del calzado en Alicante, en la zona de Levante y otras industrias que están en condiciones esclavistas, pues muchos trabajadores que no cotizan y luego prácticamente no tienen derecho a ninguna pensión, muy pocos años de cotización. Entonces, tenemos que homologarnos a Europa. Si resulta que tenemos un 24% y la media de Europa de la economía sumergida es del 12%, eso significaría muchos miles de millones. Faltan inspectores que controlen a los empresarios para que no se lleve a cabo la necesidad que tiene la gente de trabajar en la economía sumergida. No hay inspecciones suficientes y entonces incluso el gobierno pues, deja hacer este tipo de políticas, contratar a la gente en la cuestión de los servicios con contratos de 3 horas para cotizar a la seguridad social o 4 horas, media jornada, y a la hora de la verdad están 10 horas trabajando para tener un sueldo de 800, 900 euros y el resto del tiempo pues no se cotiza. O sea que muchas veces los ingresos de los pequeños y los grandes empresarios están en función de las no cotizaciones que no hacen a la seguridad social. Y por último decir, pues la economía sumergida en torno a 40.000 millones si se controlara se podría obtener porque es muy alto, el índice del 24% es muy alto. La evasión fiscal, la corrupción que estamos sufriendo, que son decenas de miles de millones, no hay voluntad política para resolver el problema. Ese es el problema, no hay voluntad política para resolver ni las condiciones de trabajo de la gente joven, ni las pensiones de las personas mayores. Y esta es la cuestión. En esta coyuntura, vuelvo a lo que me planteaba Celia, pues hace 1 año y 3 meses, en el mes de septiembre, octubre del año pasado, 4 meses, 16, ¿no? Sí, tuvimos una reunión que algunos compañeros a lo mejor estuvisteis en el Ateneo, pensionistas, y vimos que había necesidad de organizarnos, porque desgraciadamente en la época de crisis que hemos pasado hasta ahora, que seguimos en ella, diga lo que diga el gobierno, no ha habido movilizaciones por parte de las instituciones que tenían que movilizar, por parte de los sindicatos de clase, supuestamente, no ha habido prácticamente movilizaciones y tendría que haber contestación a la situación actual. Veíamos que las pensiones estaban en un callejón sin salida porque se habían firmado 2 reformas, la del 11 y la del 13, como he dicho anteriormente, que eran muy lesivas a los pensionistas y que si una significaba un 20% de pérdida, la del Partido Popular era un 15%, un poco menor, pero en total era un 35%, era una cantidad muy grande de pérdida en un futuro próximo y que había que intentar organizarse para dar respuesta los pensionistas a la situación que estábamos pasando, porque no había respuesta de nadie y además estaba la expectativa de volver a firmar un nuevo, lo que pusieran para intentar decir que funcionamos, porque muchas veces, desgraciadamente, los sindicatos de clases han sido manipulados por ciertos gobiernos que se han llamado progresistas y han hecho políticas conservadoras, concretamente el PSOE. El PSOE ha utilizado a los sindicatos
para firmar la reforma del 2011 y eso ha significado el desprestigio y la desmovilización que tiene ahora la sociedad y el descrédito en ese sentido. Entonces pensamos que era necesario organizarnos los pensionistas y pensábamos que el espacio de organización tenía que ser lo suficientemente amplio, lo suficientemente transversal y lo suficientemente abierto para que efectivamente todo el mundo se sintiera lo más a gusto posible en este espacio. Estamos estructurados, en fin, nos reunimos, no tenemos local, nos reunimos en el sindicato de Cobas que nos deja el local. A partir de esa reunión que hicimos hace 1 año y 4 meses hemos tenido reuniones periódicas, hemos elaborado una tabla reivindicativa de una forma unitaria a todos los territorios a través de Internet, hemos ido creciendo en plataformas y ahora mismo podemos decir que tenemos una organización más o menos estable en todo el Estado. Y funcionamos de la siguiente forma. En Madrid, en un principio, en las primeras reuniones éramos pocos compañeros, pero rápidamente se unieron distintas plataformas, distintos colectivos, sindicatos alternativos, AST, COAS, y luego pues organizaciones de todo tipo y sobre todo plataformas, porque funcionamos fundamentalmente con plataformas de distrito. Y os invitamos en ese sentido a que los compañeros que aquí seáis pensionistas y no pensionistas, si consideráis que es un tema que os llama la atención, constituyáis la plataforma de pensionistas de Arenal Alto, de la zona esta de Vallecas, que tenemos algunas, en Rivas tenemos 3, aquí está Mariano, el compañero que lleva una de las plataformas de Rivas, unas plataformas que son, digamos, el núcleo de organización de la estructura de la coordinadora en Madrid y que en otros sitios se llaman de otra forma. Por ejemplo, en Galicia, la compañera que lleva la portavocía de la coordinadora es Victoria, una compañera joven, que ha estado en Bruselas denunciando la situación de los pensionistas, que trabaja, bueno, la conoce mi compañera Julia, creo que es, sois cerca de la misma tierra, ¿no? Por ahí, por Galicia, ¿no? Sí, bueno, pues en principio ella es la portavoz estatal. Luego en Cataluña tenemos una organización que es Marea Pensionista, que lleva funcionando y trabajando bastante tiempo, que tiene una inserción social mayor que los sindicatos en la rama de pensionistas. Marea Pensionistas es la organización fundamental en Cataluña respecto a las pensiones. En Valencia y en Sevilla, en Andalucía, prácticamente tenemos en muchos pueblos, en todas las ciudades, plataformas en defensa del sistema público que se han ido creando paulatinamente y últimamente en esta movilización del día de hoy, 22 de febrero, que ha marcado un comienzo y un después, digamos, en las respuestas que hay que dar al gobierno, se han incorporado plataformas de Extremadura, de Castilla y León, del País Vasco, que en Bilbao ya ha sido una movilización muy importante, de Navarra, y bueno, pues nos quedan algunas lagunas pequeñas, de provincias pequeñas como Soria, Cuenca y demás, pero fundamentalmente estamos en todo el Estado y pensamos que el modelo organizativo, ya sabemos que no se trata de unir siglas, se trata de, efectivamente, de defender intereses, que es más fácil defender intereses que intentar conquistar unos nuevos, en ese sentido, pero también es verdad que es más fácil defender intereses que arrebatarlos, que es el principio de la lucha de clases, ¿no? Entonces, consideramos que es necesario crear espacios de movilización amplios, donde nadie se sienta a disgusto, donde todas las opciones sean válidas y donde efectivamente tengamos un objetivo claro, que el objetivo que tenemos, fijaros, es esta tabla. Cuando existen disensiones, y hay evidentemente los seres humanos, como muy bien decía Celia, hay opiniones para todos los gustos, nosotros simplemente decimos que nos remitimos a la tabla reivindicativa esta. Incluso lo comentamos en la reunión esta que tuvimos en el Ateneo en su momento. Es una tabla reivindicativa constituida por 3 bloques, el bloque económico, el bloque legal y el bloque social. Y bueno, pues en principio esto es lo que nos une y tras esto estamos todos. Para cambiar el actual sistema de las cosas, si queréis comentamos algunos de sus puntos. Y quiero recordar con esto acabo ya para no ser muy pesado, y si quiero ya continúa, pero deciros que hoy es el día 22 de febrero, no solo por la movilización que hemos tenido, sino también porque es el día donde se reivindica la igualdad de género. Sabéis que la igualdad de género en estos momentos es una vergüenza tal como está la situación, lo hemos comentado hoy en la asamblea, en la manifestación concentración. La igualdad de género es una situación que las brechas que tienen en estos momentos ciudadanos, los hombres y las mujeres, son totalmente inadmisibles. En el mundo laboral la mujer está cobrando menos, el 24% menos que el hombre, y en el mundo de las pensiones lo que cobra una mujer pensionista es el 37% menos que lo que cobra la pensión de un hombre. Pero esto es debido, como todos sabéis, a las lagunas en la cotización, a la dedicación muchas veces a los temas familiares, y efectivamente el tema este es un tema que sangra, es un tema que es indignante, porque además, unido a las declaraciones del señor Mariano M. Rajoy,
diciendo que no es el momento de hablar de ellos y que, oiga, no estoy de acuerdo y demás, pues sencillamente es un desprecio a una demanda social que ya de por sí es sangrante y que no es de recibo que un ciudadano sea discriminado por su condición. Eso es una cuestión que hoy es el día, el 22 se celebra el día este y ha coincidido en este sentido con la movilización que hemos tenido y habría que tenerlo muy en cuenta. La tabla reivindicativa... No decía, solo tenerlo muy en cuenta, sino que, cogiendo palabras ya, pero... de Desmond Tutu, yo puedo repetir aquí casi literalmente que aquel de nosotros que sabiendo que algo es injusto no se pone en contra, se pone en actitud neutra, en realidad lo que está haciendo es poniéndose de parte del opresor. Luego, la defensa de un trato justo con el mundo femenino en todos los aspectos, en el salarial, en las pensiones, es cuestión de no ponerse del lado del opresor, de defender un derecho. Lo mismo que cuando se trata de los jóvenes, derecho a vivir dignamente, conseguirse su dignidad con el trabajo, poder pagar la satisfacción de todas las necesidades, poder soñar con un futuro normal, porque yo, por ejemplo, cuando hemos comenzado aquí, yo venía de un pueblo, las condiciones que yo vivía en el pueblo eran mucho peores que las que tenía este barrio. Para mí era una mejora ya, pero ir a peor es muy triste, es muy lamentable, y verse sin esperanza es horrible. Entonces, esa gente joven la tenemos que despertar todos, mayores y jóvenes, y el mundo se puede cambiar en una dirección mucho mejor. Veníamos de unas situaciones muy precarias y pudimos mejorar nuestra vida. ¿Por qué ahora por grupos mafiosos vamos a tenernos que contentar con esto que nos ofrecen como única expectativa? Sí, bueno, para completar el tema este, ahora comentamos, si queréis, el tema de la tabla reivindicativa, que puede ser interesante y os puede interesar a todos, pero bueno, una cosa importante, y a veces cuando no tenemos proyectos lo comentamos con estas hojas. Fijaros que aquí se recoge oficialmente, por supuesto, las subidas que vamos a tener los pensionistas en los próximos 4 años. En 4 años, fijaros, la pensión media, 800-900 euros, pues son 2 euros, como decimos, y paulatinamente pues vemos que cada vez pues, la situación es más compleja en este sentido. O sea, si alguno tiene curiosidad por saber cuánto le va a subir su pensión en el futuro estamos hablando hasta el año 2022, estamos en el 18, os dejo esta tabla si queréis echar un vistazo y sabréis el futuro que tenemos, que es más que negro en ese sentido, porque la inflación no está controlada. La inflación, como sabéis, el gobierno, el gasto que tiene en pensiones con el 0,25 son 250 millones de euros. Fijaros, 150 millones de euros, que no es una cantidad verdaderamente grande para el millón de euros que produce el país. Pero bueno, lo que está claro es que el año pasado, simplemente, si hubieran dado los 1.700 millones en una partida especial que dieron a defensa, que no se sabe para qué tipo de armamento, para qué tipo de gasto, porque sí se sabe, pues para se sabe, pero bueno, bombardear. yo no lo sé ahora mismo. O para bombardear, como dice Celia, si fue para bombardear o para comprar más aviones, que sería para las dos Para cosas. bombardear. Para las dos cosas, bueno, para lo que sea, para más barcos guerreros, con 1.700 millones de euros hubieran perfectamente pagado a todos los pensionistas la subida del precio de las cosas. Pero resulta que se lo dieron al ejército en una partida que no estaba ni pensada. En cambio, a los pensionistas nos dan 250, 2 euros de subida y al ejército les dan ellos. Pero voy a decir algo más que a lo mejor alguien se siente molesto. Y es que ahora habéis oído en la televisión, como las noticias surgen tan a menudo y demás, que a los policías y a los guardias civiles, que son en este país 150.000 personas, tenemos 5 policías por cada 1.000 habitantes, es el país de Europa que más policía tiene y es el que tiene también más diferencia. Hay que conocer estos datos. Se les quiere subir 600 euros al mes en los próximos 2 o 3 años, porque a raíz del conflicto en Cataluña dicen que quieren ser homologados estos 150.000 trabajadores con los mozos de escuadra. Son 600 euros de subida al mes. Y 600 euros de subida al mes hay que compararlo con... eso es lo que demandan y piden, y Ciudadanos, el señor Rivera y el señor Rajoy, o el señor ministro de Sevilla gordito que tenemos, parece que están muy de acuerdo en negociar con él, con este tema. Están manifestándose en la calle con estos responsables políticos para conseguir esto. Pero fijaros que 600 euros no es el salario de una persona joven en un comercio, les pagan incluso menos. O sea que habrá trabajadores, entre comillas, cada uno los considere como quiera, que cobren 600 euros más al mes en su nómina y trabajadores que cobran 600 euros a la baja cada vez más
en su salario, que es muy distinto, ¿eh? O sea, ese dato también hay que tenerlo en cuenta. Pues han roto las negociaciones. ¿Perdón? Que han roto las negociaciones. O sea, Bueno, han roto las negociaciones, pero era porque efectivamente consideran que no van a cobrar 600, pero van a cobrar 400. Pero al final llegarán a los 600, tarde o temprano. No habrá problema. Pero hacer una pregunta. Eso está claro. Y ya para acabar, fijaros, deciros que la crisis no ha finalizado y este es el dato objetivo de lo que estamos comentando Celia y yo. Este es el dato que da el Ministerio de Economía del control del déficit presupuestario para controlar el déficit, que al fin y al cabo es mantener los recortes, porque ellos lo que plantean es recortes en los servicios públicos. Primero los deterioran con recortes, luego dicen que no son sostenibles, los privatizan, licitan para las empresas privadas para que se forren luego los corruptos y los próximos al gobierno. Ese es el mecanismo que utilizan. Y luego aumentar la deuda y decir que la deuda es de todos. Pero ahora ya vemos con las autopistas que lo que van a hacer es rescatarlas y de aquí a 2 días hemos pagado 60.000 millones o 70.000 los ciudadanos y luego se han privatizado por 4 euros. En el año 2018, donde estamos ahora, esto es una información del programa de estabilidad, plan presupuestario del programa de estabilidad del gobierno. Fijaros, por segundo año consecutivo, la educación pasa de 3,9 el año 2017 a 3,8. Llevamos 2 años por debajo del 4%. Esto respecto del Producto Interior Bruto. La educación tiene un recorte de 1/10. 1/10 son 1.000 millones de euros. 1/10. Porque la educación nunca había bajado del 4% en el periodo democrático. Estamos ya, el año pasado el 3,9, el primer año, y este año estamos en el 3,8. Siguen recortando y la gente no se está enterando, no se da cuenta. En sanidad, el otro día estuvimos con la Marea Blanca, en sanidad, fijaros, en sanidad el año pasado era el 6%. De lo que produce el país, 6 euros van a sanidad, de cada 100 euros 6 van a sanidad. Bueno, pues este año ya no son, esto era en el 2017, ya no son 6 euros, son 5,8. ¿Cuánto han recortado? Si cada décima son 1.000 euros. 2.000 euros cada décima. 2.000 euros en sanidad para el año este que viene. 2.000 millones. Perdón, 2.000 euros. No. 2.000 euros es lo que cobra el pensionista máximo, la pensión máxima. 2.000 millones, muy bien la corrección. 2.000 millones al año, efectivamente, nos van a recortar en sanidad en el 2018. Y hemos salido de la crisis hace ya un montón de tiempo. Según las palabras del señor M. Rajoy, palabras del señor Barça, cuando le daba sobre si era ministro de Educación. Hemos salido de la crisis. Y fijaros, en la última pirámide que tenemos aquí, la última gráfica, estábamos en el 2017 en 16,5, ¿no? Pone ahí, sí, 16,5 lo que se gastaba el Estado en prestaciones sociales, paro y pensionistas. Bueno, pues hemos pasado del 16,5 en el 2018 al 16,2. Es decir, 3 décimas, 3.000 millones. En el 2018 van a recortar 1.000 en educación, cifras oficiales del programa de estabilidad, 2.000 en sanidad y 3.000 en prestaciones sociales. 6.000 millones de euros van a recortar. Y eso yo creo que la mayoría de la gente en la televisión no lo ve y dice, sí, que estamos saliendo de la crisis. Bueno, pues muy bien. ¿Por qué recortan si estamos saliendo de la crisis? ¿Por qué recortan 6.000 millones? Están mintiendo. Están mintiendo de una forma descarada. Bueno, yo con esto no quiero cansaros más. Si queréis comentamos la tabla reivindicativa, pero bueno, a lo mejor os canso con ello. Y si queréis pasamos al debate. ¿Abrimos un turno para hablar entonces? Sí, yo creo que sí. Bueno, pues, una pregunta, por favor. Voy cogiendo yo... Vale, cuando me permita. Venga, compañero, pues venga.